Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy es miércoles 22 de octubre de 2025. Tenemos frente a nosotros varios extractos del Diario Oficial de Uruguay de hoy. Como saben, es la publicación oficial del gobierno. Bueno, un compendio bastante denso de resoluciones, decretos, avisos legales y, algo muy presente hoy, acuerdos laborales. Nuestra misión, digamos, es clara. Vamos a sumergirnos en estas fuentes. Queremos extraer las claves, los detalles más reveladores y, bueno, entender qué nos dicen estos documentos sobre el pulso gubernamental, legal, laboral en Uruguay, ahora mismo. Exacto. El Diario Oficial, bueno, puede parecer un poco árido a primera vista, ¿no? Pero la verdad es que es una ventana directa a la maquinaria del Estado y a cómo se plasman las decisiones que nos afectan. Ajá. Hoy veremos desde acciones puntuales del Poder Ejecutivo, de gobiernos departamentales, hasta negociaciones salariales sectoriales y movimientos internos en un organismo, bueno, tan clave como ACE. Así que empecemos a desgranar lo más relevante. Perfecto. Arrancamos entonces con el Poder Ejecutivo. Destaca una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la 326025. ¿De qué se trata esto? Bueno, esta resolución lo que hace es establecer un régimen especial de subsidio por desempleo, específicamente para trabajadores de la industria pesquera. Ah, mira. ¿Y por qué ahora? Esto no surge de la nada, ¿viste? Responde directamente a una solicitud del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, el SUNTMA. Ajá. Fue a raíz de un conflicto laboral bastante prolongado que, bueno, paralizó la actividad pesquera. O sea, una medida de contingencia directa por un conflicto. Entiendo. ¿Y cómo funciona este subsidio, este régimen especial? Se ampara en la ley, digamos, que permite al Ejecutivo crear estos regímenes por razones de interés general. Lo interesante es su alcance, ¿no? ¿En qué sentido? Cubre a trabajadores específicos de los subgrupos de pesca, e incluso si ya agotaron el subsidio normal, el general, o si no llegaban a la cotización mínima requerida. Es como una red de seguridad ampliada. Entiendo. Busca proteger a los trabajadores en una situación, bueno, complicada. ¿Hay detalles sobre la duración, el monto? Sí. El subsidio dura 90 días. 90 días. Exacto. Aplicables entre agosto y fines de noviembre de 2025. Y el monto, bueno, se basa en la ley general, pero se asegura un mínimo de 4 BPCs, bases de prestaciones y contribuciones. Ok. Siempre dentro de los topes legales, claro. El fin último es claro, mitigar el impacto del paro forzoso y, bueno, tratar de conservar mano de obra calificada en el sector. Clarísimo. Ahora, pongamos la lupa en los gobiernos departamentales. Mencionaste Artigas, ¿no? Tiene dos resoluciones que llaman la atención. La primera, la 74.525, aprueba un proyecto de retiro incentivado para funcionarios de la Intendencia. Esto suele indicar búsquedas de eficiencia o reestructura, ¿verdad? Exactamente, sí. O reestructuras. Es un plan dirigido a funcionarios con cierta antigüedad, ¿no? Más de 5 años. Ajá. Y que estén, digamos, cerca de la edad de jubilación o cumplan los requisitos en un plazo determinado. Ojo, que puede extenderse hasta 2030 en algunos casos. Ah, mira. La condición fundamental es la renuncia definitiva al cargo. Irrevocable. Y la clave siempre está en los incentivos, claro. ¿Qué se les ofrece para que acepten irse? A ver, hay flexibilidad. Se presentan 4 modalidades de pago, ¿no? Buscando adaptarse, digamos, a distintas necesidades. Por ejemplo. Van desde una opción de cobrar todo al contado, que serían unos 20 salarios mínimos municipales, los SMM. Ok, 20 SMM. Hasta opciones mixtas o totalmente en cuotas, que pueden llegar a un total de 27 SMM en el esquema más extendido en el tiempo. Interesante. Incluso hay un pequeño plus, un SMM extra al contado, para los de mayor antigüedad si tienen más de 40 años de servicio. Opciones variadas para hacerlo atractivo, sí. ¿Y quiénes quedan afuera? ¿Quiénes no pueden acogerse a este plan? Bueno, las exclusiones son bastante lógicas. Cargos políticos o de confianza, por ejemplo. Claro. Personas con sumarios administrativos graves pendientes. Y obviamente, quienes ya se beneficiaron de un retiro similar antes. ¿Tiene sentido? Y un punto crucial. Se prohíbe explícitamente el reingreso a la intendencia, bajo cualquier modalidad, para evitar, bueno, las puertas giratorias, ¿no? Entendido. ¿Y la financiación?
El plan se financia, según indican ellos, con el ahorro que generan las propias jubilaciones que se producen. Ok, se autofinancia en teoría. La segunda resolución de Artigas, la 75-25-25, trata sobre un régimen de recuperación de contribuyentes. Básicamente una amnistía fiscal, ¿no? Una oportunidad para ponerse al día con impuestos departamentales. Correcto. Un plan de regularización fiscal. Aplica a deudas vencidas hasta el mes anterior, digamos a que entre en vigencia, y hay 180 días para adherirse. Bien. Pero es importante notar que queda fuera. Ojo con esto. A ver, Alumbrado público desde 2002, multas de tránsito, tasas específicas como bromatología o higiene, y la patente de rodados. Todo eso afuera. Se enfoca en otros tributos departamentales. ¿y las condiciones de pago son generosas? Depende. Para pago al contado de deudas como contribución urbana o rural, bueno, ahí sí ofrecen quitar el 100% de multas y recargos si se paga rápido, en los primeros 90 días. Ah, bien. Después baja al 85%, pero para financiar, bueno, ahí se vuelve más complejo. ¿Cómo? Las condiciones varían según el tipo de impuesto, el valor del inmueble, o sea, el aforo, o las hectáreas en el caso rural. Aplican diferentes tasas de interés e imponen cuotas mínimas. El plazo máximo es de 60 cuotas. Y mira, acá surge un punto legal interesante. Señalado por el Tribunal de Cuentas. ¿Qué observó el tribunal? Bueno, el tribunal observa que la Intendencia no puede, por sí sola, dar beneficios sobre la contribución rural. ¿Por qué no? Porque es un impuesto nacional, aunque lo recaude el departamento. Necesita, digamos, el permiso previo del Ministerio de Economía. Es un recordatorio importante sobre la distribución de competencias fiscales, ¿no? Entre niveles de gobierno. Claro, un tema de competencias. De hecho, le sugieren a la Intendencia un camino legal específico, usando un artículo de una ley, para que puedan hacerlo correctamente con esa autorización del MEF. Una precisión técnica, pero fundamental, sobre los límites de la autonomía departamental. Entendido. Y para cerrar este bloque de gobiernos locales, un vistazo rápido a otros. Mencionaste Canelones. Sí, Canelones aprueba un plan de ordenamiento territorial para su capital. Colonia, por su parte, nombra calles en homenaje a figuras locales y exonera una pequeña tasa administrativa para cursos culturales. Pequeños gestos, pero hacen a la gestión local. Exacto. Y San José declara monumento patrimonial un histórico puente ferroviario, de piedra, de fines del siglo XIX. Son esas decisiones que van, tejiendo la identidad y la gestión local día a día. Dejamos la gestión administrativa y nos metemos de lleno ahora en el mundo laboral. Tenemos sobre la mesa 3 acuerdos importantes de consejos de salarios, todos con vigencia desde mediados de 2025 hasta mediados de 2027. Empecemos por el sector de peluquerías. Es el Grupo 19, Subgrupo 15. ¿Qué destaca aquí? Bueno, este acuerdo es nacional y marca ajustes semestrales, un punto muy relevante. Se acuerda explícitamente no aplicar correctivos por inflación que estuvieran pendientes de acuerdos anteriores. Eso es importante. Ah, ok, borrón y cuenta nueva con eso. Exacto. Y la clave, los ajustes son diferenciados. Se establecen 2 niveles salariales. Uno hasta unos 151,000 pesos, más o menos, que es el nivel 1. Y otro, por encima de eso, el nivel 2. Y los porcentajes de aumento son distintos para cada nivel. Interesante. Diferenciación salarial en los aumentos. ¿Cómo se aplica eso en la práctica? ¿Tenés algún ejemplo? Sí, mira, para el primer ajuste, el de julio 2025, el nivel 1, o sea, los salarios más bajos, recibe un 3.3% de aumento. 3.3%. Mientras que el nivel 2 recibe un 1.6%. Ah, bastante menos. Sí, la diferencia es notoria, y esta diferencia se mantiene en los ajustes siguientes. El acuerdo, de hecho, detalla los mínimos por categoría que resultan de estos aumentos. ¿Y qué pasa con la inflación durante estos 2 años? Porque 2 años es un plazo. ¿Hay algún ajuste previsto? ¿Algún correctivo? Sí, pero es limitado, y también es diferenciado, siguiendo la misma lógica. A ver. Hay un correctivo intermedio, en julio de 2026. Usa la inflación subyacente, el IPCE. Pero, primero solo se activa si la inflación supera los aumentos ya dados, más un pequeño margen, una tolerancia de 0.5 puntos. Y segundo, lo más importante, aplica únicamente a los salarios del nivel 1. Solo al nivel 1.
¿Y el nivel 2? Los salarios más altos, los del nivel 2, no tienen este correctivo intermedio y tampoco tienen el correctivo final por IPC general. Es una protección contra la inflación, digamos, acotada, solo para los sueldos más bajos del sector. Vaya, interesante esa selectividad en la protección inflacionaria. Más allá de los números, de los porcentajes, ¿hay beneficios sociales o laborales que llamen la atención en este acuerdo de peluquerías? Sí, definitivamente. Hay varios puntos destacables que, la verdad, reflejan preocupaciones actuales. ¿Cómo cuáles? A ver, primero se actualiza el quebranto de caja para quienes manejan dinero. Segundo, y esto es bastante novedoso, se crea una licencia paga específica por salud mental. Salud mental, ¿cómo es eso? Son 48 horas anuales. Se pueden fraccionar en bloques de 3 horas para consultas o tratamientos psicológicos, psiquiátricos. Hay que avisar con 72 horas y, claro, acreditar la asistencia. Wow, eso es fuerte, muy específico. Sí. Tercero, se otorga una licencia paga de 2 horas anuales para trabajadores migrantes, ¿Para qué? para que puedan realizar trámites de erradicación o ciudadanía. Otra medida muy, muy específica. La verdad que sí. Después hay un compromiso para buscar capacitación vía INEFOP porque dicen que falta personal calificado. Y se ajusta una cláusula sobre faltas justificadas para cuidado de familiares directos. Bien. Y, por supuesto, la cláusula de paz laboral durante la vigencia del acuerdo. Eso es estándar. Las licencias por salud mental y para trámites de migrantes son realmente llamativas, ¿sí? Parecen responder a necesidades sociales, emergentes. Pasemos al siguiente sector, talleres gráficos de empresas periodísticas. Grupo 17, subgrupo 02. Mismo periodo de vigencia, ¿no? Sí, mismo periodo. También es un acuerdo nacional, pero con una salvedad importante. Excluye de sus disposiciones a los salarios nominales que superen los 100,000 pesos, y ese monto es ajustable por IPC. O sea, tope de aplicación. Exacto. Los ajustes también son semestrales y diferenciados por franjas salariales. Hay un umbral cercano a los 39,000 pesos que separa 2 franjas. Los cálculos de ajuste aquí parecían algo más enrevesados en el resumen. ¿Cómo funcionan? Lo son. Incorporan un elemento adicional, ¿viste? Un ajuste negativo. Negativo. ¿Cómo es eso? Sí, resta parte de la diferencia entre la inflación que se proyectó en el periodo anterior y la que realmente ocurrió. O sea, si la inflación fue menor a la proyectada, te descuentan una parte de esa diferencia en el siguiente aumento. Ah, entiendo. Un ajuste por desviación. Exacto. Entonces, para el ajuste de julio 2025, por ejemplo, a la franja salarial más baja se le da un aumento nominal del 3.3%, pero se le resta un 0.55% por ese correctivo negativo, que da un neto de 2.75%. Ok. Y a la franja más alta, pero siempre por debajo de los 100,000 pesos, se le da 2.5% nominal menos el mismo 0.55%. Resulta en 1.95% neto. Complejo el cálculo. Sí. Y esta lógica se repite en los ajustes siguientes con otros porcentajes. El correctivo por inflación futura, el intermedio y el final también está presente. Y también con diferencias según la franja salarial en cuanto a los márgenes de tolerancia para que se active. ¿Algún otro punto relevante en este acuerdo gráfico? Sí, varios. Se establece un aporte mensual de 1,500 pesos por trabajador afiliado a un fondo social. Ajá. Se crea un registro de trabajadores a cargo del sindicato, del SAG, aunque no es de uso obligatorio para las empresas. Se extiende un beneficio de la Ley de Violencia de Género, un día adicional de licencia, a todos los trabajadores del sector. Y se pacta un asueto especial pago, 2 días al año para cuidado familiar. El mecanismo de ajuste negativo es, complejo, pero muestra cómo intentan lidiar con las desviaciones de inflación pasada. Interesante. Vamos al último acuerdo de hoy. Producción de hielo y cámaras de frío. Grupo 1, subgrupo 03. Mismo periodo. Ajustes semestrales. Aquí la diferenciación es doble. doble. A ver. Por un lado, distinguen entre ciertos grados salariales que ya estaban establecidos, los laudados. Grados 1 a 5 por un lado y 6, 6A y 7 por otro. Ok, por grados. Y por otro lado, para el resto del personal, crean 3 niveles salariales con umbrales específicos. Aproximadamente menos de 39,000 pesos, nivel 1,
entre 39,000 y 165,000, nivel 2, y más de 165,000 pesos, nivel 3. Bien, grados y niveles. ¿Y cómo impacta esta doble diferenciación en los ajustes salariales? Primero, un dato clave. Acá también acuerdan explícitamente no aplicar un correctivo negativo que venía del acuerdo anterior, o sea, lo mismo que en peluquerías. Ok, limpian los pendientes negativos. Exacto. Luego, los aumentos nominales varían según el grado o el nivel. Por ejemplo, en julio 2025, los aumentos van desde un 3.3% para los grados y niveles más bajos, Sí. hasta un 2.9% o incluso un 1.6% para los grados y niveles más altos. El acuerdo publica las tablas con los salarios mínimos resultantes para cada ajuste. ¿Y los correctivos por inflación futura? ¿Siguen la misma lógica diferenciada? Sí, y de forma aún más marcada te diría. Los correctivos, tanto el intermedio como el final, aplican solo a los grados más bajos del 1 al 5 y a los dos primeros niveles salariales, o sea, los que ganan menos de 165,000 pesos. ¿Y el nivel 3? Los que ganan más de 165,000. El nivel 3, el de salarios más altos, queda completamente excluido de cualquier correctivo por inflación durante los 2 años del acuerdo. Ni intermedio ni final, nada. ¡Wow! Eso sí que es una diferencia marcada. Totalmente. Además, se mantiene un beneficio que llaman salario vacacional complementario, que son 2 pagos anuales fijos cuando te tomas la licencia. Y bueno, la cláusula de paz como siempre. Esa exclusión total de correctivos para los salarios más altos en este sector es un punto muy fuerte, ¿sí? Parece una tendencia clara en estos acuerdos que estamos viendo hoy. Una segmentación muy marcada en cómo se distribuyen los aumentos y sobre todo la protección contra la inflación. Exactamente. Los acuerdos reflejan negociaciones donde los aumentos y las protecciones no son, para nada, uniformes. Se calibran de manera diferente según el nivel salarial. Y además vemos la aparición de estas cláusulas sociales muy específicas, como las de salud mental o el apoyo a migrantes, que antes no se veían tanto. Pasemos ahora a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, AASE. El diario oficial trae hoy un volumen considerable de resoluciones sobre este organismo. Mucho movimiento de personal, ¿no? ¿Qué tipo de movimientos vemos? Sí, hay muchísima actividad. Para entenderla mejor, quizás podemos agruparla un poco. Dale. Por un lado, tenés los pases en comisión a otros organismos. Varios funcionarios de ACE son enviados temporalmente a trabajar a ministerios, como Salud Pública o Vivienda, e incluso a la Cámara de Representantes. Ah, mira. Y llama la atención que son pases de larga duración, hasta 2030 en algunos casos. Eso sugiere necesidades estructurales o colaboraciones a largo plazo, no algo puntual. Entiendo. ¿Qué más? Después, nombramientos y ceses. Hay bastantes cambios en roles clave. Vemos ascensos en tesorería, en gestión comercial, nuevas designaciones en áreas como protección de datos o bioética, ajustes en direcciones de hospitales como Maldonado o Carmelo, y cambios en la representación ante organismos internacionales. Mucho movimiento de fichas. Se reacomoda la interna. Exacto. También hay movimientos internos. O sea, reasignaciones dentro de la propia ACE. Médicos que pasan a funciones de legista, por ejemplo. Designaciones técnicas en unidades específicas, como la de violencia basada en género. Traslados entre distintas dependencias. Algunos de estos movimientos parecen ligados a reestructuras internas, como la posible supresión de un área de medicina legal que se menciona. Ok. Cambios funcionales. Luego, bajas y procesos disciplinarios. Se declara una vacante por renuncia tácita de una funcionaria. Y por otro lado, se inician formalmente los pasos para la destitución de 3 funcionarios. Ahí se solicita la intervención de la Comisión Nacional del Servicio Civil como es preceptivo. Bien. También hay cambios administrativos más generales. Se ajusta la dependencia jerárquica de una dirección, por ejemplo. Se autoriza a un secretario letrado a firmar actas junto con el presidente. Se corrigen resoluciones anteriores, son los ajustes finos, digamos, de la maquinaria administrativa. Lo normal en una organización grande. Y por último, las donaciones. ACE acepta donaciones importantes. Un equipo oftalmológico de alto valor, casi $50,000. Equipos para entrenamiento neuroquirúrgico por $25,000. Y también una cantidad considerable de alimentos diversos. Es un panorama de mucha movilidad entonces.
Interna y externa. Cambios de liderazgo, ajustes estructurales y también, bueno, los procesos administrativos y disciplinarios habituales en una organización tan grande como ACE. Las donaciones de equipamiento de alto valor también son significativas, claro. Exacto. En conjunto, todas estas resoluciones pintan un cuadro de una entidad, bueno, en constante movimiento, adaptándose, cubriendo cargos, recibiendo apoyos externos y gestionando su personal día a día. Bien. Y para terminar nuestro análisis de hoy, demos un vistazo rápido a la sección de avisos legales y comerciales. Suele ser un mosaico bastante variado de la vida económica y jurídica del país, ¿no? ¿Qué encontramos hoy? Sí, es un reflejo fiel de la actividad cotidiana, la verdad. Vemos las típicas convocatorias a asambleas de socios o accionistas, de diversas entidades, fondos de vivienda, astilleros, etc. Lo habitual. También avisos sobre empresas en dificultades. Se publican declaraciones de concurso necesario para dos empresas, Lumbersa y Cluntex S.A., y se dispone la liquidación de otra, Nerolux S.A. Licitaciones y propiedad intelectual, imagino que también. Por supuesto, hay llamados a licitación para compras del Estado, equipos informáticos para casinos, transformadores para UTE, equipos para Salto Grande, obras viales para la Intendencia de Montevideo, mucha actividad de compra pública. Sí. Y registros de propiedad intelectual muy variados, desde guiones de cine o TV y diseños de esculturas hasta libros de historia, cuentos de terror, cuentos infantiles. De todo un poco. Y remates judiciales, un vehículo incautado, un inmueble en Montevideo, muebles en San José, lo típico de los edictos judiciales. ¿Algún movimiento empresarial que destaque entre los avisos? Bueno, se publican avisos de cambios societarios, internos, ¿no? Cesión de cuotas, cambio de administración en una SRL, una reducción de capital en una gran cadena comercial, Home Center Sodimarc, y un compromiso de fusión entre dos entidades financieras, Corporación de Inversiones Uruguay y Balance Uruguay. Eso puede ser relevante en el sector financiero. Además, no faltan los avisos ambientales sobre proyectos industriales, un aserradero en Rivera que se somete a consulta pública, permisos de prospección minera, en este caso bentonita, en Cerro Largo, e incluso la comunicación de pérdida de libros contables por parte de una empresa. Como ves, cubre un espectro amplísimo. Y mencionaste la lista larguísima de multas de tránsito de Maldonado. Es enorme y muy detallada, pero quizás sea más útil para entender el diario oficial en sí, la sección final de tarifas, ¿no? ¿Cuánto cuesta publicar todo esto? Totalmente de acuerdo. Esa sección final de tarifas nos dice cuánto cuesta publicar cada tipo de aviso. Por ejemplo, una sucesión, una disolución conyugal, un balance de empresa. Claro. Pone en perspectiva el costo administrativo de muchos trámites legales y comerciales que vemos reflejados en las páginas anteriores. Y también es importante que enumera qué publicaciones son gratuitas por ley. ¿Cómo cuáles? Casos de pobreza declarada, la defensoría de oficio, demandas laborales, algunos edictos específicos, bien de familia. Eso muestra también un aspecto de acceso a la justicia y a la publicidad legal para quienes no pueden pagar. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto de lo que hemos explorado hoy en el diario oficial, ¿cuál sería la fotografía general que nos deja? La fotografía es la de un país funcionando, con sus mecanismos administrativos, legales, económicos, en marcha. Vemos al gobierno respondiendo a crisis sectoriales como la de la pesca, a las intendencias gestionando sus recursos, tanto humanos como fiscales, como vimos en Artigas, Ajá. a los actores sociales, sindicatos y empresas, negociando condiciones laborales, condiciones complejas y cada vez más específicas, como vimos en los 3 acuerdos salariales, Sí, muy detallados. a un gran organismo público como ACE, en plena dinámica interna, con todos esos movimientos, Ajá. y al mundo empresarial y legal interactuando a través de los avisos formales, desde una fusión hasta un concurso. Exacto. No es solo una colección de documentos áridos, es la evidencia de políticas implementándose, de relaciones laborales que evolucionan, ¿no? Con cláusulas novedosas, de la administración pública ajustándose. Y de los ciclos económicos y legales de empresas e individuos. Los detalles importan porque muestran esas tendencias. La segmentación salarial que comentábamos, las nuevas preocupaciones sociales reflejadas en beneficios como salud mental, la tensión entre competencias fiscales. Precisamente.
Cada resolución, cada acuerdo, cada aviso, por pequeño que parezca, es una pieza de ese rompecabezas. Del rompecabezas que configura la realidad normativa y operativa del país en un día concreto. Bien, creo que hemos extraído bastante sustancia del Diario Oficial del 22 de octubre de 2025. Ha sido un análisis intenso. Sí, bastante. Y como reflexión final, quizás, algo para seguir pensando a partir de lo que vimos hoy. A ver, la especificidad de algunas cláusulas en los acuerdos laborales, como esas licencias por salud mental o para trámites de migrantes, es muy notable. Realmente llama la atención. Sí, totalmente. Entonces, me pregunto, si hiciéramos un seguimiento sistemático de este tipo de beneficios negociados, sector por sector, a lo largo del tiempo, ¿qué nos diría eso sobre las tendencias sociales más profundas? ¿O sobre las prioridades cambiantes en las relaciones laborales uruguayas, más allá de los números salariales, ¿no? Es una buena pregunta. Podría ser un indicador interesante, ¿verdad? De hacia dónde van las preocupaciones sociales y cómo se reflejan en las negociaciones colectivas. Un tema para futuras exploraciones, quizá.